Buenos días a todos. Realmente me alegra mucho esta situación que se ha dado porque es como una crisis de éxito, ¿verdad? O sea, hemos tenido una demanda mucho mayor a la inicialmente esperable y creo que eso es un buen indicador a pesar de las molestias que puede haber generado y intentaremos hacer llegar la grabación de esta sesión poniéndola en la página. Yo estaba escuchando atentamente las exposiciones de Betsy y de Mercedes y realmente tenemos muchas coincidencias interesantes, ¿verdad? Eh, yo voy a empezar hablando un poco del tema de las crisis en general, porque los niños, más allá de sus singularidades, son parte de las sociedades en que viven, ¿no? Y la noción de crisis la crisis es algo inesperado que cambia radicalmente la vida cotidiana de las personas. Esta es la definición que se maneja de parte de los que estudian psicología de las catástrofes, etc. ¿Por qué inesperada? Porque que sea inesperada no necesariamente implica que sea impredecible. O sea, muchas de las catástrofes que han sucedido en la historia de la humanidad, cuando uno revisa los antecedentes, como dicen los cronistas deportivos con el diario del lunes, ve que había indicadores, que había avisos previos, que había incluso investigaciones que anunciaban que ese riesgo estaba presente. Y esta no es una excepción. O sea, esta es algo que irrumpe en forma de que no está esperada, pero sí está prevista desde una serie de elementos porque da cuenta de toda una crisis, para decirlo rápido, de la relación de los seres humanos con el ambiente, básicamente. Lo otro es que estas crisis rompen con la vida cotidiana, cambian aparentemente todo, pero por debajo de esa aparente cambio, de esa ruptura, de esa novedad, sigue en continuidad una serie de aspectos. O sea, no todos entramos en la crisis de la misma manera, con la misma experiencia, con las mismas acumulaciones, con los mismos recursos. Y cuando digo no todos, me refiero a los países, me refiero a las familias, a las instituciones y a las personas. Y a su vez la crisis genera una serie de discursos donde se mueven y se resignifican un montón de mitos, ¿no? Mitos como, bueno, Mercedes se refería recién, el mito de la igualdad. Acá estamos todos iguales, nos iguala a todos, cosa que no es real, o sea, no nos iguala a todos porque no nos toma a todos en la misma condición, ni tampoco vamos a tener todas las mismas oportunidades de superarla. O sea, no me voy a explayar en el tema de las inequidades de América Latina, ya son un tema muy conocido por todos los que están en el tema y además los expositores anteriores ya se refirieron, pero no es lo mismo entrar en una situación crítica para una familia que tiene un empleo regular y un seguro y un respaldo social, a entrar para una familia que vive al día, ¿verdad? Que tiene situaciones, estrategias de sobrevivencia día a día y sin ningún tipo de apoyo, de respaldo. No es lo mismo para un migrante que no tiene cobertura sanitaria ni empleo estable, que para alguien que está de alguna manera en una posición de otra fortaleza, ¿verdad? El otro gran mito es el tema de que la crisis justifica una serie de cosas. Justifica recortes de derechos, justifica autoritarismos, justifica recortes, justifica toda una reorganización de la vida social que tiene algo de cierto y algo de oportunismo. En el sentido de que es cierto que hay que exhortar a la población a no salir de sus casas, es cierto que si salen hay que ejercer algún tipo de autoridad para controlarlo, pero sin embargo hemos visto en la región que hay países en los cuales se detiene masivamente a personas por andar en la calle y se las mete en la misma celda, por ejemplo, que no es precisamente lo que está indicado, ¿no? Incluso en algún caso se llegó a abrir fuego sobre algunas concentraciones de personas para protegerlas, ¿no? Es decir, son cosas realmente paradójicas que sabemos que cuando a las estructuras de poder se les da ciertos espacios, se hace muy difícil después controlarlas y regular ese aspecto. Lo otro que
que es también un gran riesgo en una situación de crisis, son las prioridades. Las prioridades se hacen de acuerdo a una mirada de las cosas. Y acá es donde aparece el adultocentrismo. O sea, los decisores van a ser adultos, pero no todos los adultos tienen la misma mirada de las cosas tampoco. El gran temor es que no solo sea una mirada adultocéntrica, sino que sea una mirada economicista, que sea una mirada que de alguna forma es más sensible a las preocupaciones e intereses de unos sectores de la sociedad que de otros. Hechas esta introducción, digamos, esta pequeña aclaración, creo que uno de los aspectos con los cuales se entra a la crisis es, bueno, la etapa evolutiva, por supuesto, pero también la representación social que de cada persona tiene el colectivo. O sea, hay una cultura, hay un lugar dado y hay un nivel de reconocimiento de la otra persona. Y en el caso de la primera infancia, ahí ya hay un tema bastante conflictivo. Nosotros sabemos que la primera infancia es una fase fundamental del desarrollo, que la persona no solo está en una relación activa con el entorno, sino que se está formando en esa relación, que eso lo va a marcar para la vida posterior, que es una etapa en la cual es imprescindible la estimulación, la seguridad, que el niño pequeño tiene que empezar a manejar información, que tiene capacidades de comunicación, incluso hasta de diálogo según las etapas evolutivas, pero de otras formas de comunicación preverbal. Sabemos que el juego es una necesidad, sabemos que todo lo que es la educación inicial no solo es transmisión de conceptos académicos, como se piensa muchas veces en la educación, sino que es algo mucho más integral. Sin embargo, esta mirada que tenemos desde quienes estamos en el tema, y desde varios sectores, por suerte, pero no es una mirada generalizada, y no es una mirada que llegue ni a todos los decisores políticos, ni a todas las familias. Todavía se sigue viendo al niño pequeño como un sujeto dependiente, ¿sí?, necesitado de cuidados básicos, pero que tiene poca capacidad de comprensión de lo que sucede alrededor, que no necesita mayor educación hasta llegar a una determinada edad, que no se da cuenta de las cosas que pasan y por lo tanto no hay por qué explicarle, no hay por qué decirle las cosas, porque estamos como angustiando por algo que él no va a comprender. Y se desconoce el hecho de que justamente el niño necesita esa información, necesita esos apoyos, necesita ese juego, y por sobre todas las cosas que tiene además derechos. Los derechos de ciudadanía, entre otras cosas, implican el manejar información. Y sabemos además que cuando no se maneja información de parte del niño y se transmite desde los padres preocupación, ansiedad, inquietud, para el niño es algo que genera mucha inseguridad y que él va a intentar pensar qué es lo que está pasando en su entorno, por qué sus padres están así, por qué la familia está así, y en ese intentar buscar respuestas va a tener ideas mucho más terribles y terroríficas que la realidad que le pueden transmitir sus padres. Es fundamental en ese sentido fortalecer el diálogo dentro de las familias, y por eso cuando decía que cada uno entra con lo que tiene, hay familias que entran ya con una capacidad de diálogo, con una posibilidad de sostener esos vínculos, para los cuales el estar en casa es incluso hasta una oportunidad para jugar más con los niños, para estar más juntos, pero hay otras que no tienen esa posibilidad y esa capacidad, para las cuales el estar en casa es un problema, genera un problema de convivencia, despierta o intensifica temas de agresividad, que es uno de los temas que están saliendo por varias denuncias y por varios informes, que hay un incremento de la violencia doméstica, que sabemos que aun cuando sea una violencia entre adultos, el niño como testigo se ve afectado por esa violencia. Sabemos que hay también un aislamiento del niño en función de cortar, en el marco de la crisis, todos estos vínculos extrafamiliares que el niño va desarrollando. Entre ellos los de los servicios de educación y cuidado, que no solo tienen una función educativa o de sostén y tipo
como decimos a veces, es una especie de parking, ¿no? Para el niño mientras los padres están ocupados en otras cosas, sino que además tiene para el niño toda eh, es una situación que integralmente lo sostiene, lo refuerza, lo apoya y lo estimula, que va mucho más allá de aprendizajes concretos, que ese mito de que como la mamá está en casa, para qué el niño va a ir a un centro educativo, que es algo muy fuerte todavía, y que desconoce el derecho a la educación como derecho básico en todas las edades. Esta situación, como ya se decía por parte de varios de los que conversaron, pusieron antes, genera una vulnerabilidad mayor, reduce las posibilidades del niño de recibir una serie de apoyos, no solo la estimulación, el juego, sino incluso todo el tema de la seguridad alimentaria, donde los centros de atención juegan un papel muy importante. Pero además hay algunos aspectos que son como muy de fondo, ¿verdad? Que hubo o sea, el hecho de considerar la primera infancia como un tema público, como un tema de política pública, ha sido un avance de la humanidad, ¿no? Ha sido un avance a partir de la convención, pero no solo de la convención, sino posteriormente, la observación número 7, una serie de investigaciones, etcétera, etcétera. Sin embargo, en esta condición vemos un gran riesgo a que se retroceda a una privatización de la primera infancia. O sea, la primera infancia es un problema de las familias, es un problema de las madres fundamentalmente por todo el tema de la feminización que se hablaba hoy también. Y donde el Estado empiece a no involucrarse, a no tomar partido en este tema, a no garantizar esos derechos por considerarlos no tan importantes como otros. Cuando se expresa la preocupación por el cierre de las instituciones educativas, lo que vemos en la prensa, en los distintos actores sociales, es la preocupación por la enseñanza primaria y media. No veo preocupación por la educación inicial. Como que lo que importa de la educación es lo académico, lo demás no. Incluso en las estrategias que se utilizan a nivel virtual para sustituir la clase presencial de la educación primaria, vemos que hay un enorme énfasis en tarea escolar y en contenidos académicos, pero no hay espacios para que los niños puedan conversar, para que puedan expresar sus preguntas, sus inquietudes, para que de alguna manera puedan elaborar con sus pares y con sus docentes la situación que están viviendo. O sea, esto de pensar la comunidad educativa como un edificio a donde se va, y si no se va, no existe, ¿verdad? Y tenemos que empezar a repensar la comunidad educativa como una red de vínculos independiente de la parte edilicia, si bien es necesaria, ¿no? Con esto no quiero decir que no haya que mejorar la infraestructura, pero que puede funcionar y tiene que funcionar más allá del tema edilicio. O sea, esta posibilidad de mantener los vínculos, de mantener la circulación de contenidos, de mantener los afectos, es un elemento fundamental en todas las edades. Por otro lado, sabemos que los entornos son fundamentales en la primera infancia, ¿verdad? Y ahí hay un tema que la Convención lo plantea como corresponsabilidad, que muchas veces lo planteamos como entornos consecutivos, concéntricos, ¿verdad? Y tenemos un nivel de familia, un nivel de comunidad y un nivel de Estado. Recién les planteaba el temor a que la primera infancia termina recluida en el ambiente familiar. Es muy importante pensar en ese sentido estrategias que permitan el fortalecimiento de las capacidades parentales, el fortalecimiento de las capacidades de padres y de madres, y acá sí digo lo masculino primero, no por vicio, sino porque realmente es más importante a veces trabajar con las figuras masculinas que están mucho más desentendidas de la atención de los niños. Es importante trabajar con ellos, es importante promover aprendizajes
Y digo promover aprendizajes y no necesariamente enseñar, porque no se trata de eso, se trata, bien como decía Betsabé en la primera exposición, de reconocer los conocimientos de las diferentes comunidades, la experiencia que se transmite de generación a generación, los recursos, las herramientas que las familias tienen. Es cuestión de enriquecerlas, pero no de desconocerlas. Y en ese sentido, los contenidos de ese fortalecimiento son múltiples, porque a veces cuando se habla de trabajo con las familias, nos sale cosas muy primarias, como por ejemplo, que aprendan algunos elementos básicos de poricultura, que aprendan algunos elementos básicos de preparación de alimentos, pero el tema es mucho más complejo. Los adultos deben reaprender a jugar, por ejemplo. Deben reaprender cosas que los adultos perdemos a medida que nos hacemos adultos. Los perdemos por muchos motivos, entre otros porque hay una desvalorización social y cultural de lo infantil, que para hacerse hombre, para hacerse mujer, hay que dejar de ser niño o niña. Y eso es algo que cuesta mucho. Y lo digo no solamente porque está escrito en muchos lados, ¿no? O sea, como docente, en psicología he tenido la experiencia de lo que implica transmitir o formar a alguien para que sea capaz de jugar con un niño. Es una de las cosas más difíciles. Es mucho más fácil hacer una exposición académica citando bibliografía y diciendo palabras difíciles que tirarse al suelo a jugar con un niño. Es de las cosas que más cuesta enseñar y transmitir y despertar en el adulto. También implica el fortalecimiento de capacidades familiares, la capacidad de vinculación con el entorno, la capacidad de vincular con otros núcleos familiares, con otras personas, la capacidad de incidencia, la capacidad de reconocer cuáles son sus derechos y cuáles son sus obligaciones. Otro nivel que también hay que fortalecer es el nivel comunitario. Generalmente cuando hablamos de políticas de infancia, entramos en la dicotomía infancia, familia o Estado, y nos olvidamos de la comunidad como un actor en esta corresponsabilidad. Las comunidades en este momento de crisis están dando algunas pruebas de que tienen capacidad de respuesta. Además, en el continente, en América Latina fundamentalmente, las comunidades tienen una historia, o sea, tienen una identidad cultural, tienen un entramado social fuerte. Hay posibilidades de que estas familias puedan de alguna manera apoyar la conformación de estas redes y a su vez las redes puedan ser un sostén para las familias en los momentos críticos, en los momentos de debilidad, haciendo un juego de solidaridad y de apoyo. Y la intervención estatal. La intervención estatal que es ineludible, como bien decía Mercedes, es una responsabilidad del Estado garantizar los derechos. Y a su vez, si no hay una intervención estatal adecuada, se genera un problema a nivel intrafamiliar que es muy importante, que es que se alteran las condiciones de ejercicio de la maternidad y de la paternidad. Si no hay trabajo, si no hay seguridad alimentaria, si no hay seguridad para los adultos, difícilmente los adultos puedan ejercer sus roles de padre, de madre, y sostener a los niños que preguntan, que tienen inquietudes, que necesitan apoyo, afecto, etcétera, etcétera. Muchas veces decimos que alguien, o que algunas culturas o algunos grupos son buenas madres o malas madres. Se suele decir que las migrantes, por ejemplo, son poco afectivas con sus hijos. Y esto es un disparate, ¿no? Esto tiene que ver con las condiciones de ejercicio de esa maternidad y no con algo que salga de adentro y que sea genético. Y esas condiciones van desde aspectos individuales, de su propia historia, aspectos culturales, de toda la representación de la maternidad, pero también de la infancia y de la masculinidad y la feminidad. Tiene que ver también con las condiciones materiales concretas y tiene que ver con la posibilidad, la disponibilidad que pueden tener hacia el niño, que no es solo voluntaria. La disponibilidad de las figuras adultas, que es central en esta etapa, tiene que ver con la posibilidad de que esas familias adultas tengan resueltas ciertas cosas básicas. Si no, no hay disponibilidad.
Algunas amenazas que hay en este contexto. Yo creo que la amenaza, hay varias, pero una de ellas es la retracción del Estado, pero otra es lo que yo llamo la primitivización de la atención, ¿no? O sea, como que la atención se limite a garantizar la vida, renunciando a los conjuntos de derechos. O sea, que pensemos que hay que alimentar, ¿sí? La salud se está retrocediendo, más allá de que el discurso a fortalecer la salud, se están desmantelando los sistemas de salud en función de una atención de alta tecnología específica que tiene que ver con fundamentalmente cuidados intermedios y centros de tratamiento intensivo, en desmedro de toda la estructura de atención primaria, que es la que está cerca de las comunidades y que es la que resuelve la mayor parte de las amenazas de salud de los niños y más de los niños pequeños. Son los que resuelven los cuadros de diarrea, los cuadros respiratorios simples, la atención en los accidentes, que son las causas de mortalidad fundamentales en la primera infancia. Por otro lado, también la primitivización de la lectura de los derechos y las necesidades. Y acá aparece otra vez el temor a la representación de los social del niño, a la imagen del que se tiene del niño, y sobre todo del niño pequeño. Esa primitivización lleva también a que no se consideren dentro de los derechos lo que nosotros agrupamos básicamente en derechos de ciudadanía, incluso algunos derechos vinculados al desarrollo. No aparece el juego como derecho, no aparece la expresión, no aparece la participación, no aparece la expresión artística como algo que fortalece las capacidades, sino que aparecen solamente las cosas básicas. Y en esa primitivización retrocedemos de una mirada de derechos a una mirada de necesidades. O sea, restauramos la mirada de necesidades, las miradas asistencialistas, de que a los niños lo que hay que hacer es asegurar su alimentación y algo de higiene, y nos olvidamos del niño persona. Porque, entre otras cosas, en la primera infancia, la representación social que hay es de un ser que está por ser. El niño pequeño va a ser inteligente, va a ser simpático, va a ser travieso, ¿no? Pero no es. O sea, pocas veces se piensa que el niño está haciendo algo. Y siempre es algo que se piensa para el futuro. Y si se piensa para el futuro en un entorno de urgencias y de prioridades, se deja para después. Y esto es una de las grandes amenazas, de los grandes problemas que podemos tener en este contexto. En ese sentido, nosotros, desde el Instituto Interamericano del Niño, estamos planteando como 5 grandes recomendaciones, muy genéricas, pero que se pueden aplicar claramente a la primera infancia, y que tienen mucha coincidencia con lo que planteaban los otros expositores. En primer lugar, blindar los presupuestos de infancia y, si es posible, incrementarlos. O sea, evitar que los presupuestos de infancia sean recortados en función de otras prioridades leídas desde esas miradas adultocéntricas, economicistas, etc. Es más que nunca importante atender la infancia, pero no solo atenderla en cosas básicas, sino la necesidad de fortalecer los sistemas de protección integrales de derechos. Y acá vamos un poco a lo que planteaba hoy Besabet, ¿no? Los sistemas integrales de derecho implican una fuerte coordinación entre salud, educación, protección y otros espacios. Implican también una presencia territorial de esas coordinaciones. No es solo una coordinación de alto nivel, como muchas veces vemos en la región, sino que es un hacer juntos en el territorio. Y esto es fundamental. Esto es fundamental para poder dar respuesta a los múltiples problemas que se van a agudizar, porque partimos de la base de que los problemas de la agenda de infancia no van a desaparecer. Se van a agudizar y va a haber que responder. La promoción de redes comunitarias, de redes que permitan la solidaridad entre las familias, que permitan el apoyo recíproco, que permitan incidir
también frente al Estado para reclamar sus derechos, pero además redes que tengan inclusión no solo de adultos, sino también participación de niñas, niñas y adolescentes. Hablamos de redes intergeneracionales en el instituto, ¿no? Porque la participación infantil y adolescente es fundamental. La experiencia demuestra que cuando se escucha a los niños y adolescentes, se nos aclaran muchas cosas que a veces los adultos no podemos ver. En este caso estamos hablando de niños pequeños, pero la participación incluso de adolescentes y de niños más grandes en este entramado de protección y de cuidado de la primera infancia es fundamental. Es fundamental en el presente y es fundamental en el futuro inmediato, porque allí van a estar las madres y los padres dentro de poco tiempo. Y lo otro es incidir frente a los cooperantes, a los organismos internacionales. El riesgo es que esta situación de necesidad de revitalizar los aparatos productivos oriente hacia allí toda la cooperación internacional. Y no podemos dejar de lado la importancia de que haya apoyo y cooperación también para los temas de infancia y de primera infancia. Y en ese sentido lo que estamos planteando es que los organismos internacionales mantengan líneas de apoyo a proyectos y líneas de crédito para proyectos vinculados a la infancia y a la primera infancia. Estas son algunas ideas. Como se dice muchas veces, estamos en una experiencia en proceso. Hay mucha incertidumbre en cuanto a lo que va a suceder. Cuando hay incertidumbre generalmente el ser humano necesita llenar ese vacío con algo, ¿verdad? Y ahí tenemos dos tendencias peligrosas. Una es llenarla con nuestros miedos y pensar que el futuro, el post-pandemia, va a ser catastrófico, pero la otra es llenarla con nuestros deseos y pensar que el post-pandemia va a ser algo idílico, como a veces uno ve en las redes sociales, ¿verdad? Que cuando termine esto vamos a salir a abrazar a la gente por la calle, a tirarnos flores, lo cual es muy lindo en ciertos momentos, puede llegar a darse con nuestros entornos y con nuestros seres queridos, pero no se va a dar en el conjunto de la sociedad. Porque la pospandemia va a ser un momento de altísima conflictividad, de escasez de recursos y de una lucha muy fuerte por la utilización y por la canalización de esos recursos. Más allá de los matices que uno pueda no prever en este momento, pero eso parece ser algo bastante inevitable. Y en ese contexto es muy importante fortalecer todas las organizaciones que trabajan por los derechos de la niñez, articularlas, poder trabajar conjuntamente, poder incidir frente a los estados y frente a los organismos internacionales. Nosotros somos parte de un organismo como la OEA, y en el interior de la OEA este conflicto está planteado. ¿Qué lugar se le da a la infancia? ¿Qué presupuesto se le da a la infancia? Y bueno, en ese marco creo que lo más importante es poder reafirmarnos fuertemente en la perspectiva de derechos, en los principios básicos de la Convención, en la no discriminación, el interés superior del niño, la participación, la responsabilidad, la corresponsabilidad, y entre ellos el papel del Estado como un actor fundamental, y sobre todo tener claro que la primera infancia es parte de toda la infancia y de toda la sociedad. O sea, aquello que fue necesario sacar una observación general, ¿verdad?, para decir que los niños pequeños también eran niños y que también tenían los derechos de todos los demás niños. Creo que ese es un principio fundamental, que se debe trabajar, que se debe incidir y que se debe estar muy bien posicionado para defender ese espacio. Bueno, por ahora dejo por aquí entonces.